¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de Lecturas Dramatizadas. Esta noche, bueno, me disculpo por la demora, unos minutos de retraso. Es que el día de hoy teníamos programada la lectura de Anton Chekhov, Un duelo, aunque en Latinoamérica es más conocida como el oso, pero debido a problemas de conexión, cosas de la vida moderna, no hemos podido establecer la conexión con los invitados de esta noche. Así es que eh, queríamos avisarles que esta lectura, la de Un duelo, El oso, de Anton Chekhov, vamos a reprogramarla para el siguiente miércoles, ¿de acuerdo? Pero esta noche vamos a tener otra lectura. Quiero compartir con ustedes una lectura de un autor que me gusta mucho. Este es un autor peruano. Es un escritor que, bueno, ya falleció, pero dejó un gran legado de cuentos, de novelas, y hay una historia en particular que me gusta mucho. Esta historia yo la desarrollé, la leí hace muchos años atrás y hace algunos meses, es más, fue a finales del año pasado o fue inicios de este año, eh, que desarrollando un taller de narración oral y buscando un cuento con el cual conectarme, por cierto, un saludo para nuestro amigo Manu Peso, fue quien dirigió ese taller de narración de cuentos, el cual llamó El Viaje, y que tuvo una segunda parte ya con un espectáculo un poco más de investigación que se llamó Somos Hojas, como Somos Hojas al Viento. Y volviendo al tema del cuento, me reencontré con esa historia, con este cuento. Estoy hablando del autor peruano Julio Ramón Ribeiro, y la historia, el cuento se llama La Insignia. Es un cuento corto, pero tiene mucho sentido y de alguna forma espero que ustedes, si es que lo han leído, lo conocen, puedan conectarse también como yo me pude conectar con esta historia que me pareció tan mágica y a la vez tan real. Así es que, sin más preámbulos, voy a comenzar con la lectura. La historia se llama La Insignia. Así es que estén atentos. Comienzo la historia. Voy a empezar a narrar la historia. Como se trata de un cuento, no la voy a contar como un cuento, sino voy a tratar de dramatizarla para seguir un poco con la línea de este espacio que son lecturas dramatizadas. Y bien, vamos a comenzar. Y gracias a las personas que están conectadas en este momento. Está Ivo Gils, está Estefanía Rodríguez, Pamela, un saludo para todos, para todas ellas que están conectadas. No logro ver todavía quiénes más están conectados, así es que vamos a comenzar. De Julio Ramón Ribeiro, La Insignia. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que, al pasar por el malecón, divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo, lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada
por unos signos que en ese momento me parecían incomprensibles. Me la eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto regresé a casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y, con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome: «Esto debe ser suyo. Lo he encontrado en su bolsillo». Era naturalmente la insignia y este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla. Aquí empieza realmente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo. Me hallaba repasando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hacía rato me observaba desde el ángulo más oscuro de la librería, se me acercó y con un tono de complicidad, entre guiños y muecas convencionales, me dijo: «Aquí tenemos libros de Pfeiffer». Yo lo noté mirando intrigado porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era enteramente desconocido. Y acto seguido añadió: «Pfeiffer estuvo en Pilsen». Como yo no saliera de mi estupor, el librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva. «Debe usted saber que lo mataron. Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga». Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente, pero mi pensamiento se lleva preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un libro de mecánica, salí desconcertado de ese negocio. Durante algún tiempo estuve razonando sobre el significado de dicho incidente, pero como no pude solucionarlo, acabé por olvidarme de él. Mas pronto un nuevo acontecimiento me alarmó sobremanera. Caminaba por una plaza de los suburbios cuando un hombre menudo, de faz hepática y angulosa, me abordó intempestivamente y antes de que yo pudiera reaccionar me dejó una tarjeta entre las manos, desapareciendo sin pronunciar palabra. La tarjeta, en cartulina blanca, solo tenía una dirección y una cita que rezaba: «Segunda sesión, martes 4». Como es de suponer, el martes 4 me dirigí a la numeración indicada. Ya por los alrededores me encontré con varios sujetos extraños que me rodeaban y que, por una coincidencia que me sorprendió, tenían una insignia igual a la mía. Me introduje en el círculo y noté que todos me estrechaban la mano con gran familiaridad. Enseguida ingresamos a la casa señalada y en una habitación grande tomamos asiento. Un señor de aspecto grave emergió tras un cortinaje y desde un estrado versó
Después de saludarnos, empezó a hablar interminablemente. No sé precisamente sobre qué versó la conferencia ni si aquello efectivamente era una conferencia. Los recuerdos de niñez anduvieron hilvanados con las más agudas especulaciones filosóficas y a unas digresiones sobre el cultivo de la remolacha fue aplicado al mismo método expositivo que la organización del Estado. Recuerdo que finalizó pintando unas rayas rojas en una pizarra con una tiza que extrajo del bolsillo. Cuando hubo terminado, todos se levantaron y comenzaron a retirarse, comentando entusiasmados el buen éxito de la charla. Yo, por condescendencia, sumé mis elogios a los suyos, mas en el momento en que me disponía a cruzar el umbral, el disertante me pasó la voz con una interjección. ¡Je! Y al volverme, me hizo una seña para que me acercara. Es usted nuevo, ¿verdad? Me interrogó un poco desconfiado. Sí, respondí después de vacilar un rato, pues me sorprendió que hubiera podido identificarme entre tanta concurrencia. Tengo poco tiempo. Ah, ¿y quién lo introdujo? Me acordé de la librería con gran suerte de mi parte. Estaba en la librería de la calle Amargura cuando él... ¿Quién? Martín. Sí, Martín. Ah, es un colaborador nuestro. Yo soy un viejo cliente suyo. ¿Y de qué hablaron? Bueno, de Pfeiffer. ¿Qué le dijo? Que había estado en Pilsen. En verdad, yo no lo sabía. ¿No lo sabía? No, repliqué con la mayor naturalidad. No. Y no sabía tampoco que lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Eso también me lo dijo. Ah, fue una cosa espantosa para nosotros. En efecto. ¿Confirme? Fue una pérdida irreparable. Y así, mantuvimos una charla ambigua y ocasional llena de confidencias imprevistas y de alusiones superficiales, como la que sostienen dos personas extrañas que viajan accidentalmente en el mismo asiento de un ómnibus. Recuerdo que mientras yo me afanaba en describirle mi operación a las amígdalas, él, con grandes gestos, proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin, antes de retirarme, me dio un encargo que no dejó de llamarme la atención. Tráigame en la próxima semana una lista de todos los teléfonos que empiecen con 38. 38. Prometí cumplir lo ordenado y antes del plazo concedido, concurrí con la lista. ¡Admirable! Trabaja usted con rapidez ejemplar. Desde aquel día, desde aquel día, una serie de encargos semejantes, de lo más extraños. Así, por ejemplo, tuve que conseguir una docena de papagayos a los que ni más volví a ver.
Más tarde, fui enviado a una ciudad de una provincia lejana a levantar un croquis del edificio municipal. Recuerdo que también me ocupé de arrojar cáscaras de plátano en la puerta de algunas residencias escrupulosamente señaladas, de escribir un artículo sobre los cuerpos celestes que nunca vi publicado, de adiestrar a un mono en gestos parlamentarios y aún de cumplir ciertas misiones confidenciales, como llevar cartas que jamás leí o espiar a mujeres exóticas que generalmente desaparecían sin dejar rastro. Bueno, de este modo fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fui elevado de rango. «¿Ha ascendido usted un rango?», me dijo el superior de nuestro círculo, abrazándome efusivamente. Tuve entonces que pronunciar una breve alocución en la que me referí en términos vagos a nuestra tarea común, no obstante lo cual fui aclamado con estrépito. En mi casa, sin embargo, la situación era confusa. No comprendía mis desapariciones imprevistas, mis actos rodeados de misterio y las veces que me interrogaron. Evadí las respuestas porque en realidad no encontraba una satisfactoria. Algunos parientes me recomendaron incluso que me hiciera revisar por un alienista, pues mi conducta no era precisamente la de un hombre sensato. Sobre todo, recuerdo haberlos intrigado mucho un día que me sorprendieron fabricando una gruesa de bigotes postizo, pues había recibido dicho encargo de mi jefe. Esta Esta beligerancia doméstica no impidió que yo siguiera dedicándome con una energía que ni yo mismo podría explicarme a las labores de nuestra sociedad. Pronto fui relator, tesorero, adjunto de conferencias, asesor administrativo, y conforme me iba sumiendo en el seno de la organización, aumentaba mi desconcierto, no sabiendo si me hallaba en una secta religiosa o en una agrupación de fabricantes de paños. A los 3 años me enviaron al extranjero. Fue un viaje de lo más intrigante. No tenía yo un céntimo. ¡Un céntimo! Sin embargo, los barcos me brindaban sus camarotes. En los puertos había siempre alguien que me recibía y me prodigaba atenciones, y en los hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así, me vinculé con otros cofrades, aprendí lenguas foráneas, pronuncié conferencias, inauguré filiales a nuestra agrupación y vi cómo extendía la insignia de plata por todos los confines del continente. Cuando regresé después de un año de intensa experiencia humana, estaba tan desconcertado como cuando ingresé a la librería de Martín. Han pasado 10 años. 10 años. Por mis propios méritos he sido designado presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que aparezco en los grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan de vuecencia. Tengo una renta de $5,000, casas en los balnearios, sirvientes con librea que me respatan y me temen, y hasta
una mujer encantadora que viene a mí por las noches sin que yo la llame. Ah, y a pesar de todo esto, ahora, como el primer día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. A lo más me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando, confiado, los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente en la cábala. Fin. Así termina este cuento de Julio Ramón Ribeiro, publicado en 1952, si mal no me equivoco. Por ahí de repente alguien tiene el dato exacto, ¿no? Cómo fue publicado, si es que fue publicado directamente en un libro o en alguna publicación mensual, alguna revista. Pero el dato que tengo es que esto data de 1952. Y así es la historia de este hombre que vivió por años en la completa ignorancia, sin saber qué hacía. Solamente iba ascendiendo de rango, ascendiendo y ascendiendo. Nunca supo por qué o para qué. Y a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué hace las cosas? ¿Para qué las hace? A veces no se han puesto a preguntar eso. Bueno, si tienen algún comentario, háganlo, pueden publicarlo, si les ha gustado, coméntenlo, véanlo, compartan el video y los esperamos la siguiente semana, el siguiente miércoles. Esperemos que esta vez sí podamos establecer la conexión sin ningún problema. Ustedes saben que esto de tener internet en Lima, en el Perú, es bastante fluctuante, ¿no? A veces tenemos una excelente señal y a veces ni siquiera podemos conectarnos. Entonces, esperemos que esto se solucione en el transcurso de la semana. La próxima semana, les prometo, vamos a venir con Daisy Peláez y con Ivo Macha para hacer la lectura de Un duelo, o más conocido en Latinoamérica como El oso de Anton Chekhov. Muchas gracias y los esperamos la siguiente semana. Buenas noches a todos. Disfrute. Vean, hay más lecturas dramatizadas en otros grupos. Hay gente que realiza entrevistas sobre arte escénico. Me parece que a las 10 de la noche hay una página llamada La Nueva Normalidad que también realiza entrevistas. Así es que estén atentos y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos, buenas noches.